En este vídeo voy a exponer una guía para la realización de pruebas de usabilidad, cuyo objetivo es la evaluación y por tanto la mejora del sitio web. Las pruebas o test de usabilidad van a consistir en evaluar la usabilidad de nuestro sitio web, localizando aquellos errores o aquellos fallos que solo las pruebas pueden revelar y realizar las mejoras necesarias para corregir esas deficiencias o esos fallos con el objetivo de hacer que nuestro sitio web sea cada vez más usable, más accesible y por tanto más confortable al usuario final. Cuanto más accesible y más usable sea nuestro sitio web, más éxito tendrá entre nuestros visitantes. La herramienta principal para realizar tests de usabilidad son los propios usuarios. El primer paso consistirá en la selección de un rango de usuarios cuyo perfil corresponda al perfil objetivo del sitio web. Esto quiere decir que si nuestro sitio web está pensado para personas con altos conocimientos en informática, nuestro grupo seleccionado deberá estar en función del grupo esperado en el portal. Y si nuestro sitio web está pensado para todos los públicos, en tal caso tendremos que hacer pruebas de usabilidad para el mismo rango de población para el que esté pensado nuestro sitio web. De esta manera, obtendremos datos no solo realistas, sino que coincidirán con lo que espera el usuario final que va a tener el sitio web sobre el cual estamos realizando las pruebas. Lo importante en todo caso es asumir que el usuario es nuestra principal herramienta y nuestro principal medio para medir la usabilidad de un sitio web. El método más directo y más efectivo para hacer un test de usabilidad es plantear tareas concretas. El usuario se sienta delante de un ordenador en el que está cargado el sitio web y se le presentan, escritas en un folio, tareas concretas que tiene que realizar, como por ejemplo, busca un determinado producto y cómpralo, o envía un correo desde la zona de contacto. Esta es la manera más real y más directa de medir la usabilidad en un sitio, y en la mayoría de ocasiones nos vamos a sorprender visualizando cuál es la reacción del usuario a las tareas que se le han propuesto. Encontraremos que zonas de la navegación que nosotros pensábamos que eran muy claras no son en absoluto claras para el usuario. Comprobaremos a veces también lo difícil que es recuperarse de un error en los sitios web que diseñamos. En definitiva, comprobaremos cómo nuestra percepción como desarrolladores de un sitio web no tiene nada que ver con la percepción final de los usuarios web. Les veremos malinterpretar los términos de los menús. Les veremos cometer los errores más increíbles rellenando campos del formulario. Pero en todo caso, toda la información que nos proporcionen nos será de extrema utilidad para conocer cómo se va a comportar en realidad el usuario final en nuestro sitio web y corregir y prevenir más errores. El objetivo es, por una parte, mejorar la usabilidad por clic y, por otra parte, detectar errores y carencias en el diseño. En la usabilidad por clic, podremos medir cuántos clics tarda el usuario en realizar una acción determinada, incluyendo los fallos. Una manera muy objetiva de afrontar los resultados de un test de usabilidad es intentando siempre rebajar el número de clics que separan al usuario al principio de su objetivo final. Otra manera de evaluación es la realización de una navegación libre, donde no imponemos objetivos al usuario, sino que el usuario se impone sus propios objetivos. Eso sí, la navegación libre es recomendable que venga seguida de cuestionarios y de entrevistas. ¿Cómo podemos controlar tanto la navegación guiada por objetivos como la navegación libre? Para registrar todo aquello que haga el usuario y poder estudiarlo más adelante, contamos con capturadores de sesión. Los capturadores de sesión son programas informáticos que capturan todo lo que ocurre en la pantalla y lo graban en vídeo con audio. Son programas completamente invisibles al usuario final que graban todo aquello que está haciendo mientras lo hace sin darse cuenta. De manera que las personas que conducen el estudio de usabilidad y que más adelante analizan los datos, dejan registrado tal cual ocurrió la navegación del usuario en cuestión. Son herramientas muy útiles ya que generan vídeos de cada una de las pruebas de usabilidad que más adelante pueden ser evaluados poco a poco, capturando y conservando todos los datos originales. En cuanto a las entrevistas y los cuestionarios son un método barato, muy rápido y objetivo
si la elección de las preguntas se realiza cuidadosamente. Hay muchos cuestionarios de usabilidad que ocupan 5 páginas, lo cual hace plantearse la propia usabilidad del cuestionario de usabilidad. Un cuestionario de usabilidad idealmente no debe ocupar más de una página y debe incluir preguntas que el usuario comprenda perfectamente y pueda responder en menos de 5 segundos cada pregunta, ya que si no se realiza de esta manera puede llegar a ser tendencioso. Las entrevistas corresponden a entrevistas verbales entre las personas que conducen el test de usabilidad y los usuarios que han realizado el test de usabilidad. De esta manera se recogen opiniones y, sobre todo, se comprueba si el modelo mental del usuario corresponde a la realidad de la navegación de la página web, para realizar correcciones en caso negativo. En definitiva, las entrevistas son la parte del test de usabilidad menos fiable, ya que en un test de usabilidad importa mucho más lo que hace un usuario que lo que dice un usuario. Primaremos siempre las grabaciones de la navegación sobre los cuestionarios y, en último término, sobre las entrevistas. Existe una herramienta bastante útil para realizar estudios de usabilidad que son los mapas de calor. Actualmente hay 2 tipos de mapas de calor. El mapa de calor es una herramienta que registra, en el primer caso, la posición de los ojos del usuario y, en segundo caso, las posiciones por las que ha pasado el cursor del ratón durante su navegación. En el caso de los mapas de visión, requieren de software y sobre todo hardware de eye tracking, que son unas cámaras que se sitúan en la parte baja de un monitor y que permiten capturar la posición de nuestras pupilas a medida que vamos navegando. Es el método de análisis más preciso, ya que revela información incluso que no queríamos revelar a través del ratón. Sin embargo, requieren hardware para capturar en vídeo, con la suficiente resolución como para poder fijarse dónde están los ojos, y segundo, un software que sea capaz de interpolar una dirección en base a los datos capturados por la cámara o por la pareja de cámaras, ya que muchas veces vienen en parejas. La compra o el alquiler de este material, hardware más software, hace que los estudios de usabilidad con eye tracking a día de hoy sean muy caros y por tanto prohibitivos. Otro tipo de estudios son los mapas de calor y clic en ratón. De esta manera lo que hacemos es medir por dónde el usuario ha pasado el cursor del ratón y dónde ha hecho clic sin que el usuario se entere y pudiendo hacerlo incluso desde casa, ya que el estudio de eye tracking cohíbe a muchos usuarios que se sienten intimidados por tener una cámara web delante registrando en todo momento no solo su mirada, sino su expresión facial. En este caso, los mapas de ratón son bastante menos invasivos, pero a la vez no son tan fiables como los mapas de visión, ya que el ser humano no pasa exactamente la mirada por aquellos puntos por donde pasa el ratón. Aún así, hay estudios recientes que demuestran que sí que existe una coincidencia del 80% entre la ruta que realiza la mirada y la ruta que realiza el cursor del ratón. Estos estudios vendrían a reforzar la utilidad de los mapas de calor producidos por ratón, que además son mucho menos costosos y más fáciles de realizar que los mapas de calor con eye tracking.